Estamos con Cecilia Palenti, consejera escolar. Bueno, en estos últimos días se conoció una resolución del Juzgado de Garantías número 1 de Moreno, a cargo de la doctora Adrián Julián, donde no dio al lugar, planteos que hicieron la defensa de aquellos que están imputados en la causa que sigue por los títulos apócrifos, las licencias truchas y demás. Una de las imputadas sos vos, Cecilia. ¿Qué argumento utilizó tu abogado para oponerse a la elevación a juicio? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. En realidad el planteo es extenso y más que nada lo más llamativo es que lo que solicitamos y que nos fue negado y cuando se cerró intempestivamente el proceso de investigación era que veníamos reclamando, digamos, el aporte de más pruebas a través del pedido de testimonios y el de la vinculación de una causa que también está vinculada con esta otra causa, que tiene que ver con una causa que se inició a través de una denuncia que hice de una amenaza de muerte de uno de las personas que están implicadas en la presentación de certificados de licencia apócrifos. Porque ¿a qué va? En una de en las declaraciones que yo hice en la indagatoria, donde demostraba que sí había hecho mi trabajo de control como funcionaria, había dado lugar a todos los procesos administrativos de dar lugar a las denuncias, de inicio de expedientes, de elevar información, de darle curso a todo ese tipo de reclamos que se hacía administrativamente, que es la función que se tiene en Secretaría, sobre esas cuestiones. Hubo en septiembre, digamos, llegaron desde La Plata, a raíz de un trabajo que ya se venía realizando, la sanción para diferentes auxiliares que habían cometido este tipo eh, de, de presentaciones de certificados apócrifos. En algunos casos que eran titulares eran suspensiones de 60 días que fueron notificadas y en casos de auxiliares suplentes la suspensión de participar en el listado por 5 años. Hubo uno de esos casos que fueron notificados y como estábamos también en 2017 por primera vez en el proceso de gestión de hacer un listado, fue eliminado ese listado y fue notificado de esa situación. Entonces eso yo lo aporté en la causa. ¿Y esa persona es la que te amenaza? Esa persona, cuando sucede mi detención, me manda un mensaje amenazándome de muerte, o sea, como diciendo qué bien que estaba yo presa porque lo había dejado sin trabajo. Justamente yo lo había dejado sin trabajo por un ilícito que él cometió y una sanción que fue tramitada en su momento a través de recursos humanos y recibió su sanción. O sea, esa era parte, digamos, de poner un límite a lo que estaba pasando, dentro de lo que se podía hacer en ese momento a nivel administrativo, que era nuestra obligación. Entonces, nosotros pedimos que esa denuncia y esa causa que se inició por esa amenaza esté vinculada, este señor se llama Carlos Pérez, que esté vinculada con la causa, porque tenía que ver, inclusive en el expediente de la causa él aparece como uno de los ejemplos de presentación de licencias. Bueno, la situación fue que quisieron cerrar esa causa de amenaza, tuvimos que apelar y pedir que vuelvan a reabrirla, y en la instancia de mediación que se hacen en las causas de amenaza, esta persona se presentó con un abogado defensor asesorándolo, y era justamente Bonavera, el mismo abogado de la intervención defendiendo a los que cometen ilícitos. Esta situación, obviamente, por digamos, el agente judicial que estaba en la mediación lo vio totalmente irregular y llevó a cabo la mediación, donde también me manifestó digamos, la presencia amenazante de este hombre también, que ella misma lo sintió porque era una mujer.
Bueno, el tema es que nosotros pedimos que esto se incluya en la causa, inclusive que veíamos como un agravante que el mismo abogado de la intervención sea defensor de una persona que me amenazaba a muerte por cumplir mi trabajo. Eso no se dio lugar a eso. Entonces, lo que yo entiendo es que toda esa presentación que se volvió a hacer en el pedido de oposición, a mi entender, ni siquiera fue tratado. O sea, hubo una decisión de que tenía que estar sentada en ese banquillo de los acusados, y no se dio, digamos, no se me dio la posibilidad de defenderme como corresponde. Entonces, nada, es como que yo ya a esta altura, es como que no me sorprende la respuesta, y me quedo pensando en la inseguridad jurídica en la que estamos todos, porque yo vuelvo a repetir, o sea, yo voy a defender mi inocencia, y no solamente a través de la palabra, sino a través de las pruebas y de los diferentes sucesos que hubo durante el proceso de investigación, donde constantemente se me impidió ampliar mi defensa. Esto, bueno, fue reclamado varias veces por mi abogado, pero evidentemente la justicia funciona de otra manera. Y bueno, a las claras estamos en la situación que estamos viviendo actualmente en la Argentina con la justicia. Cecilia, en la instrucción de la causa, hablando siempre de la instrucción, digo, nadie es culpable hasta que se lleva adelante un juicio y que esté el doble conforme. Quiero aclarar algo Sí, también, sí. que no quiero que quede por fuera de esta explicación que di recién, que esta persona que estaba excluida del listado por 5 años, para darte un ejemplo puntual, hay muchísimos ejemplos más, pero este me pareció como ya demasiado alevoso, fue incluido en el listado que hizo la intervención, y como se sabe, el último listado o sea, la intervención hizo 2 listados, en uno él ya fue incluido, y es precisamente el que se está usando inclusive hoy para hacer los actos virtuales, y esta persona hoy, o sea, no solo que volvió a trabajar en las escuelas, sino que también fue incluida en el listado. Más allá de que tiene Entonces, la sanción disciplinaria a través de la Dirección exactamente, General de Cultura y Educación. exactamente. Estamos hablando de una irregularidad entonces. Sí, por eso es lo que yo digo, es que, digamos, no solamente que la intervención, digamos, apunta a una situación que no vamos a desconocer, que fue real de ilícitos y estafas al Estado de parte de un grupo de personas que, vamos a aclarar, toda esta situación de presentación de títulos o de licencias apócrifas o de estafas a través del Contralor, no es que sucedió solo en Moreno. Fue un modus operandi en toda la provincia, en diferentes lugares. Nada más que nosotros lo vemos de acá como que solamente se descubrió acá. Pero es algo que pasó en la provincia y que yo también lo aclaré en la indagatoria, donde aporté, digamos, también el mecanismo que hay en recursos humanos, que era totalmente lento, lleno de obstáculos, para que nunca llegue una sanción, para que nunca se pueda notificar de una falta, por más que tengamos las pruebas, por más que hayamos presentado todo, dilataban las situaciones. Entonces lo que a mí me quedó a las claras, que había también complicidad en diferentes estamentos de la provincia en recursos humanos, que no les interesaba corregir la situación, sino que se siga haciendo estas prácticas. Cecilia, te decía que justamente la causa, la imputación que tenés, tiene que ver con asociación ilícita en concurso real con defraudación en perjuicio del Estado y uso de documento público falso reiterado. En esta resolución que firma la doctora Julián, explican parte, o por lo menos el proceso que se lleva a cabo para llevar adelante este daño en perjuicio del Estado. ¿Cómo funcionaba? Ustedes como consejo escolar, yo te llevo una carpeta, yo soy aspirante auxiliar, te llevo una carpeta, te pongo el título secundario, curso que he hecho, no sé, de manipulación de alimentos, y ustedes cómo validaban que ese título sea real y que esos cursos sean reales. ¿Cómo hay un proceso de control de eso? Claro. Te comento, en la única oportunidad que yo tuve de poder gestionar y dirigir un proceso de listado, que fue en el 2017, que se pudo llegar al 90 y pico por ciento, no sé cómo decirlo, pero
digamos, fue interrumpido por la intervención. O sea, ese listado que nadie objeta, que es el que llevé adelante, haciéndome cargo desde un principio hasta que llegó la intervención, se hizo nada más y nada menos con el reglamento que tiene auxiliares, o sea, cumpliendo todos los procedimientos que plantea el reglamento, aclarando en diferentes reuniones con consejeros escolares y con los gremios, o sea, se convocó a todos, más allá de que haya habido algún consejero que no haya asistido, pero todos fueron fehacientemente convocados a participar, o sea, fue una convocatoria de gestión en conjunto, y se aclararon claramente cuáles eran los criterios de la recepción de documentación. Este primer paso fue fundamental, porque aclarar y volver a repetir en contadas veces cómo se iba a recibir la documentación y qué tipo de documentación se iba a recibir y cómo se iban a revisar, dio como primer resultado positivo que de listados que venían anotándose 5.000 personas, listados que teníamos de 5.000 personas, se anotaron 3.000. Y estamos hablando del año 2017. No podemos pensar que 2.000 personas consiguieron más trabajo justamente en esa época, sino que también establecer a las claras cuál iba a ser el criterio de trabajo en la recepción de documentación, disminuyó la cantidad de presentaciones que nosotros entendemos que no estaban regulares. A todo esto, en el siguiente proceso, lo que nosotros hicimos y que tratamos de dejar en claro, y siempre nos manejamos de esa manera, es que la revisión de los títulos tenía que pasar por personal especializado del Consejo. El Consejo cuenta con administrativos de hace muchísimos años que tienen ese conocimiento técnico que no lo tengo yo, ni un empleado administrativo común. Hay personas que hacen registro de títulos, que trabajan hace años, que se encargaron de hacer ese trabajo, o sea, el barrido de la recepción de documentación que presentaba por ahí, que se ponía el sello sujeto a revisión, para poder hacer después un análisis exhaustivo, lo que hacían eran verificar cuestiones técnicas que son más complejas, pero que están en el análisis de gestión de ese momento, que se analizaba los sellos, los números de resolución que correspondía a ese título, y a todo esto se hizo un listado de títulos que fueron elevados en ese momento, ya esa parte, digamos, del trabajo que continuó bajo la misma, digamos, el mismo modo de trabajo, ya era en parte de la intervención, donde se elevó un informe de gestión de lo que se había revisado de la documentación presentada, que era ese análisis exhaustivo, irregularidades en cierta cantidad de títulos, y esos títulos a la vez iban a ser elevados a las escuelas que lo habían emitido, para corroborar si habían sido títulos emitidos en esa institución. Hasta ese momento que sucedió esa instancia, aunque yo ya estaba fuera, digamos, era consejera escolar, pero no estaba en función por la intervención, sí presenté una nota a NACIF diciéndole que en esta etapa que ya estaba, digamos, que se iba a hacer este pedido de información a las escuelas, que acompañaba cualquier denuncia que habría que realizar como para darle continuidad a lo que habíamos iniciado en su momento con un equipo de trabajo, vuelvo a repetir, de gente que tenía los conocimientos técnicos para hacer dicha tarea. Obviamente que nunca me contestaron esos mensajes, nunca fueron respondidas esas notas, y todo eso es lo que yo informé, digamos, también en la Fiscalía, a la respuesta de que me dicen, no, pero nosotros no estamos objetando este listado. Bueno, ese es el que yo me hago cargo de cómo lo llevé adelante. Y el resultado fue que fue un listado donde se prolijó un montón de cuestiones, porque, a ver, acá no se trataba solamente de presentar un título apócrifo. Se encontraron que había gente que estaba anotada con antigüedades que no correspondía con la antigüedad que figura en sistema.
otro de los criterios que habíamos puesto también y que habíamos establecido en mesa distrital junto con los demás, con los 3 gremios. Entonces se hizo todo un cruzamiento de datos y se recibió la documentación también con otra modalidad que no se hacía, que era que sean todos personalmente. O sea, tenía que ser una situación muy específica de, por ejemplo, alguien que por ahí estaba trabajando y que venía con una nota, con una autorización, con la firma, con la documentación, que fueron casos muy puntuales, pero todo el trámite se hizo de manera presencial, o sea, la persona venía con su material y también ahí se evacuaban un montón de dudas que tenían que ver con qué título era válido o no era válido. Y con respecto, por ejemplo, a los títulos que presentaban UPCN, que eran los más cuestionados de los cursos, el criterio que establecimos era título que llegaba de UPCN, que pertenecía a un centro de formación que tiene su sede central en Tigre, revisábamos por documento en el sistema que tiene la página de ese centro de formación, si esa persona había sido egresado. Ellos tienen un sistema donde uno podía poner el número de documento y ahí saltaba. Entonces, aquel que no figuraba no se incluía y era rechazado. Pero así, sistemáticamente. Eso a mí me costó que en una oportunidad, siendo un acto público, personal de consejo tuvo que frenar a la señora Miriam Juárez, que quería prácticamente romperme la cabeza. Pero no era algo que ella no sabía que se iba a hacer. Y Cecilia, no era algo... Sí. Cecilia, a ver, para que entendamos, digo, sí o sí, los títulos, el análisis de las carpetas, de los expedientes, pasaban por la Secretaría del Consejo Escolar. Alguien revisaba. Estas personas que están imputadas junto con vos y Lilian Juárez, Betiana Arasco, ¿ingresaron en qué momento a trabajar como auxiliares? ¿En ese 2017, antes? No, pero ahí tenemos un problema, que por ahí quizás no necesariamente la gente lo tiene que entender. Esta causa no se trata, son 3 tipos de estafas diferentes, sí. Y por ahí es donde se mezclan las cosas. Sí. Tenemos ese tipo de estafa de gente que estaba trabajando sin trabajar en las escuelas, tenía que ver con la presentación de contralor. Sí. Esa situación jamás pasó por consejo escolar. Eso queda claro en el expediente, eso queda claro, digamos. Eso no pasó por consejo escolar. Lo manejaban directamente en la Dirección General de Cultura y Educación. Por eso yo te pregunto específicamente el tema de los títulos, que el tema de los títulos sí pasaba por el Consejo Escolar, digamos, el expediente del auxiliar con los títulos secundarios y los cursos y demás. Eso sí pasaba. Eso, en el proceso del armado, de la recepción de la documentación, sí, sí. Por eso es lo que yo aclaro, o sea, de lo único que yo puedo dar constancia y donde inclusive hay un informe de gestión, es del trabajo que se hizo en el año 2017. En septiembre de 2017 se empezó a hacer ese trabajo hasta 27 de octubre, el día que llega la intervención. Por eso te preguntaba, estas personas que están imputadas junto con vos en la causa, ¿cuándo ingresan a trabajar como auxiliares? Digo, valiéndose de ese expediente que tenía un título secundario apócrifo. No tengo idea. Esa información yo no tengo idea. O sea, no es que a mí me hacían preguntas con respecto a los listados, cómo era el proceso, estas mismas preguntas que me hacés vos, pero no de casos específicos de tal o cual. Lo que sí quedó claro es que estaban hablando de un listado del año 2016 o de un listado... A eso era lo que iba, De un listado. Tenemos, por ejemplo, el listado que empezó a hacer Alagastino. Fue en el año 2016. En septiembre de 2016 hubo un proceso y hubo un montón de irregularidades con respecto a los puntajes. ¿Por qué? Y había diferentes cuestiones ahí. Yo no sé cómo fue ese proceso por dentro de la recepción y el análisis de la documentación. Lo que sí sé es que no participó el mismo equipo que yo tengo certificación de que tenía el conocimiento técnico.
no sé quiénes participaron, quizás Alagastino, tenían gente. Alagastino en ese momento Pero era no el sé. secretario del Consejo. Ahí hago una aclaración. Mm. Los cargos son presidente, secretario, tesorero, vicepresidente, ¿sí? Por una cuestión de usos y costumbres, la secretaría también tenía el área de auxiliares, pero no es que está, o sea, no es que está escrito en el reglamento. Es una cuestión de usos y costumbres. Por eso mismo, cuando en su momento, en el 2016, cuando se cambia la mayoría, arman comisiones de trabajo y en las comisiones de trabajo eh, de personal de auxiliar me proponen seguir siendo la presidenta de esa comisión con Alagastino como secretario, a lo cual me negué rotundamente. Preferí renunciar a esa propuesta y se terminó haciendo cargo a Alagastino. Entonces, durante la mayor parte del 2016, incluido la confección del listado, yo no tuve injerencia y no me puedo hacer cargo, inclusive porque las personas que participaron en ese trabajo, ese equipo de trabajo, a mí no me generaba la confianza para poder hacerlo. Entonces, directamente me negué a participar en ese grupo. Por lo tanto, a ver si entiendo, y si me equivoco, corregime. No solamente deberías estar vos imputada, sino tendría que estar imputado Alagastino y la anterior secretaria del Consejo Escolar, que es Emilce Carnero. Eso también, si vamos al criterio de que tenemos que estar imputados por un listado que se usó en 2016, que venía, digamos, del 2015, también tendría que estar imputado Alagastino, porque no entiendo la diferencia de criterio. Y más teniendo en cuenta que el que más estuvo en el uso de ese listado fue el señor Alagastino. Pero por eso en esas cuestiones yo lo único que me queda claro es que atrás de todo esto hay una decisión política de que esté sentada en ese banquillo de los acusados y no otros, y hay diferente vara para una cosa o para la otra. O sea, ahí hay un montón de irregularidades, pero eso a ver, en definitiva tiene que ver con lo que está pasando con la justicia, no es que es de ahora, la justicia viene actuando de esta manera hace muchísimos años, y nada, basta ir a un penal y ver quiénes están presos. Y quienes reciben condena, y quienes están procesados, y quienes nunca reciben una condena y están presos también. Ahora, lo que está sucediendo desde el macrismo en adelante es la profundización del uso judicial para perseguir a opositores, para perseguir a dirigentes políticos que plantean otras cuestiones que tienen que ver con tocar intereses, y no es que me pasa a mí, digamos, hay cientos de miles de funcionarios de tercer, cuarto nivel, digamos, que no somos parte de los más mencionados, porque tenemos casos más conocidos que tienen que ver con perseguidos políticos como Cristina, como Vudú, Delía, Milagro Sala. O sea, nosotros venimos, más en mi caso, venimos militando que la persecución política y el uso judicial para amedrentar y disciplinar lo venimos denunciando desde fines del 2015, y la consigna nuestra era clara, o sea, en el caso de Milagro, hoy es ella, mañana podés ser vos, y hoy somos un montón que estamos pasando por esa situación, con la diferencia de que al común de la gente por ahí todavía no termina de visualizar cómo eso le está afectando en su vida, o sea, no lo termina de ver, de cómo la justicia es afín y tiene, digamos, un precio, por así decirlo, y que es, digamos, servil a los poderes reales, al poder real. Y en nuestro caso, en lo que tiene que ver con dirigentes y militantes políticos, el objetivo que tiene la justicia en este sentido es disciplinar. Es disciplinar. Y esto se ve, y yo lo estoy viendo cada vez más, como diferentes sectores de diferentes niveles, nacionales, provinciales y locales,
muchas veces se quedan pensando en tomar determinadas decisiones que toquen intereses por miedo a que se inicien una causa o los impliquen en una causa. Entonces, esto yo lo veo, no solo veo lo que pasa, lo que ya venía pasando con la justicia, lo que nos viene pasando a nosotros, sino que veo las consecuencias. En el mismo momento donde hay que tomar decisiones políticas, que tocan intereses del poder real. Ese poder que no aparece en ningún diario, que no aparece en ninguna foto, que no aparece en ningún lado, pero que existe. Cecilia, a ver si para clarificar y para ir cerrando ya la entrevista, te tengo un par de preguntas más para hacerte, pero digamos, en estos expedientes que se está investigando en la justicia, vos habrás visto los nombres de los imputados, no estuvieron dentro del listado que confeccionaste vos en el 2017, a partir de septiembre del 2017. No. Perfecto. No, cuando yo pregunté y expliqué y mostré, digamos, me fui con mi carpeta de material y el análisis de gestión del trabajo que hicimos, ellos me decían, no, nosotros no estamos analizando este listado. Eso fue así, contundente. ¿Esos listados llevan firma de los intervinientes? Los listados llevan, digamos, una vez que se confeccionan, que se cargan los datos y que ya está aprobado, digamos, a nivel informático para imprimirlo, lo que se hace, tiene como varios procesos. El primer proceso es que lo revisen los mismos aspirantes y que hagan los reclamos. Después de hacer esos reclamos con las modificaciones, se vuelve a imprimir y ahí se hace digamos, como se presenta a todos los consejeros, a los gremios, y se firma el listado. Por lo tanto, ninguno de los listados anteriores tendrían firma tuya. En los listados, hay ahí una aclaración. El listado, por ejemplo, de 2015, a nosotros nos entregan con faltantes de firmas. Se sumó la firma de un gremio que faltaba, que era SOEME, y se llevó la plata. El tema es que cuando nosotros llevamos para que lo terminen de certificar, lo que nos dicen que ya se habían vencido los plazos. Que lo teníamos que volver a imprimir, porque, o sea, que faltaba, como no era que porque faltaban firmas no nos iban a aprobar, porque hay una instancia de que para que se resuelva de aprobación de manera provisoria, te dan, no sé, 2 meses para que se resuelva esa situación y que puedan firmar todos. Entonces, pero en realidad en nuestro caso lo que nos decían, no, lo van a tener que volver a firmar. Y nuevamente, ahí sí se firmó, lo tuvimos que firmar la gestión actual, digamos, sí. Pero era el mismo listado, digamos, o sea, no podíamos nosotros hacer modificaciones, armar otro listado, teníamos que, o sea, el mismo texto que teníamos en sistema, volver a imprimir, volver a firmar y llevar. ¿Y ese eso listado? Lo que se logró es no es un listado definitivo, ni el mejor de los listados. Ese listado se logró una firma provisoria para empezar los actos públicos. Lo que había que hacer después es ver aquellas situaciones, o sea, estaba abierto a objeciones, obviamente, porque no tenía la firma de todos. Cosas que se hicieron, o sea, a ciertas personas que tomaron cargos, se le hicieron objeciones, se hicieron informes puntillosamente sobre los puntajes, y entonces había que hacer un paso administrativo de cesar a esas personas y volver a cubrir los cargos. Esa parte del trabajo, digamos, del análisis, eso creo que eran 2 casos, ya tenía que ser dentro de la gestión de Alagastino, cuando ellos dan vuelta, digamos, la mayoría y tienen esa área de trabajo, tenían que hacer ese paso, digamos, inclusive creo que hasta lo habían iniciado ellos, o alguien mandado por ellos. No lo hicieron. O sea, lo que ellos mismos objetaban, no le dieron curso. Y ese listado venía de la secretaria anterior, que era Emilce Carnero. Era un listado que lo había hecho la gestión anterior, claro.
Por eso, pero él me dice el carnet. Igualmente, sí, igualmente, todo ese material no es que yo, por ejemplo, voy en la causa y está ahí, nos traen el listado y nos muestran a mí, por ejemplo, en ese caso, lo que a mí me hacían preguntas puntuales era qué listado había participado yo. Claro. Entonces lo que planteé es lo que vuelvo a decir. No es, vuelvo a repetir, ese listado 2016 sí estuvo, digamos, sujeto a revisión, por si vos querés decirlo, Sí. y eso es lo que fue que pasó. El tema es que cuando ya tenían las herramientas para dar curso, como a mí me pasó, que me recibí un expediente y tenía que dar curso a una sanción, lo hice, no esperé. O sea, cumplí con la orden. Bueno, en este caso, dilataron las decisiones, mandando notas a recursos humanos, pidiendo prácticamente, no lo queremos hacer nosotros, háganlo ustedes. Pero recursos humanos ya se había expedido, y decía, bueno, si ustedes consideran que ya por esta diferencia, que era una diferencia de, no sé, no me acuerdo en este momento, pero ponerle 2 puntos, 3 puntos, que vuelvo a aclarar, eso fue en una toma de cargos donde la diferencia de puntaje no impedía que esa persona, o antes o después, iba a tomar cargo igual, porque en la siguiente, digamos, fue bajando el puntaje y esa gente igual hubiera tomado, esa diferencia no era significativa. Igual a todo eso, ellos tendrían que haber tomado la decisión de haber cesado a esas personas y haber cubierto de nuevo esos cargos. Y hasta posiblemente que después con el puntaje que le correspondía, con menos 2 puntos, lo que sea, hubieran tomado ellas mismas ese mismo cargo, pero tampoco lo hicieron. Entonces, Cecilia, a lo que voy es a eso. O sea, si lo que se objeta es el cumplimiento como deber de funcionario público, yo tengo pruebas para demostrar eso. Habida cuenta que hasta tengo una amenaza de muerte de una persona y una especie de restricción, que no me puede ni mandar mensajes, ni acercarse, ni hablarme, bajo ningún aspecto, que lo firmó esa persona haciéndose cargo de lo que había hecho. Y eso porque yo me tuve que sufrir ese amedrantamiento de parte de un auxiliar, porque di cumplimiento al control y al deber de funcionario público que tenía que hacer. Bueno, resulta que los mismos que me denuncian lo defienden a esta persona. Cecilia, vos estuviste detenida en esta causa, al comienzo de esta causa. ¿Cómo quedó tu situación con respecto al tema de detención? ¿Vos estás con algún tipo de libertad bajo palabra, no me sale la palabra ahora justamente, o con una caución? ¿Cómo está tu situación con respecto? Eso quería aclarar, porque como, sí. A ver, cuando estuve yo detenida, no tuve enseguida la información, bueno, de que había una caución que es, se paga un dinero, sí. No sé bien cómo sería el término. Sí, como una fianza, digamos. Como una especie de fianza, sí, pero tampoco era fianza, que en algún momento dijeron que eran, no sé, millones de pesos, o sea, son 10.000 pesos. Estamos hablando de 10.000 pesos. Y que era casi como una cuestión protocolar, porque fue en el año 2018 y obviamente que hoy vale menos, pero en ese año tampoco era una fortuna. Así que eso es lo que se... No, la condición que yo tengo es estar en mi domicilio y estar, digamos, a derecho ubicable. En cuanto ubicable y no ausentarme de mi domicilio. Cecilia, ¿vos considerás que esta causa, digo, donde las principales imputadas es Lilian y Miriam Juárez como organizadoras como jefa de la asociación ilícita, y Betiana Arasco como la organizadora, tiene algo que ver con esa vinculación familiar que tenés, no sé cómo explicarlo, digo, que tu pareja haya tenido una relación con una de las imputadas anteriores? Digo, puede ser que... Es una pregunta inclusive que me la hizo el fiscal, o sea... el fiscal te lo hizo. Hizo la pregunta, o sea, yo tengo un compañero de vida, no es mi marido, como quieran decir, es un compañero de vida y de militancia, que tuvo una relación con Betiana hace más de 20 años y con el cual tiene 3 hijos. A ver,
es eso. O sea, para darte una idea, eso no significa que yo tenía instalada la familia de Miriam Juárez y Betiana en ningún tipo de estructura. Simplemente es esa la relación, y que también no era para nada armoniosa, por decirlo así, porque también me identificaban como una especie de enemigo que ponía límites en un montón de cuestiones. O sea, en la oficina Betiana no iba para nada, no tenía por qué hacerlo, y sí, no me quedaba otra relación que tener con Miriam, porque era la secretaria general de UPCN, y digamos, hasta legalmente yo la tenía que convocar a reuniones de mesa distrital, y tenía que vincularme porque los controles de los actos públicos, en la participación de la fiscalización del listado, ellos tienen que participar, digamos, está por ley que tienen que participar los gremios, no era más que eso. Pero así todo, cuando nosotros, vuelvo de nuevo a mi listado de 2017, en ese listado no hubo preferencias con ninguna de la familia, porque no es que Betiana no es que solamente tiene hijas con mi compañero, sino que también tiene otros hijos y que tenían situaciones irregulares, y todas fueron abordadas como correspondía. O sea, se le bajó el puntaje en relación a la documentación que presentaban. ¿Por qué? Vuelvo a repetir. Una de las grandes cosas que también encontramos es que por ahí venía gente con su documentación súper en regla, pero cuando ibas a cargar la información resulta que tenía cargado en el sistema de años anteriores, secundario, trabajo en tal y cual lugar, cosas que en la documentación que teníamos para certificar, no, así muchísima gente, que se le fue cargando el puntaje que correspondía. Y eso también generó que bajen muchísimo los puntajes de esa Claro. cantidad de personas que se vinieron a anotar, digamos, que ya fueron menos, o sea, 2.000 personas menos. Bueno, de esas 2.000, esas 3.000 que quedaban, había muchísimas, entre ellas también una de las hijas de Betiana que tiene con mi compañero, que también se le bajó el puntaje. Y eso está en el listado 2017. Ahora, cuando yo planteo esto en la indagatoria, me dicen, no, pero no te podemos, nosotros acá no te estamos juzgando por eso. Y bueno, pero eso es lo único que yo me puedo hacer cargo. Claro, entonces vos considerás que tiene que ver, digamos, parte de esta ramificación de la investigación tiene que ver con eso, digo, con esa relación cuasi familiar, por llamarlo de alguna manera, digamos, de vínculos con ellas. Hasta ahora lo que yo, o sea, he recibido así era como decir, bueno, el relato que le armaron, o armó, entre comillas, el fiscal respecto a cómo él se imaginó esta asociación ilícita donde me incluye a mí, porque no voy a negar de que esos delitos existieron. Yo no digo que no existieron, y digo que hasta aún persisten. El tema es el siguiente, esa vinculación que él hace es un relato que le armaron, que le entregaron con un paquete y lo defendió a capa y espada, y donde yo pude presentar pruebas para ir en contra de ese relato, no dio lugar a ninguno de esos. Donde yo quise sumar testimonio, no dio lugar a ninguno de esos. Donde yo quiero sumar otra causa que tengo de amenazas de una persona implicada en esas ilícitos, no da lugar a eso. Cecilia, me acabas de decir que vos considerás que esos delitos continúan entonces en el día de hoy. Y para mí sí, porque ya te digo, si Carlos Pérez está en el listado, hoy actualmente en el listado de virtual está, ¿por qué? Porque está en el listado que armaron en 2019. O sea, que usaron en 2019. Ahora, por una cuestión de que el listado también que hicieron la intervención en el año, o sea, estamos usando un listado que se hizo durante la intervención. Estamos usando un listado que se hizo en pleno conflicto con el asesinato laboral de Sandra y Rubén. Ese listado estamos usando. Y en ese listado incluyen a Carlos Pérez.
Entonces, sigue el mismo sistema. Cecilia, vos tenés otra causa que tiene que ver con el servicio alimentario escolar, que también está imputada Mónica Bersoni, la anterior presidenta del Consejo Escolar antes de la intervención, Jorge Pol Almada y Camilo Zarza, creo que no me olvido ninguno de los de los consejeros escolares, además de empresarios y demás. Esa causa, ¿cómo está? ¿También está en el juzgado de garantías para elevación a juicio? A mí lo que me pasa con el tema de las causas, hace poco hablé con mi abogado, es que no nos notifican, o sea, nos enteramos primero por los medios de qué sucede con las causas, por más que preguntemos o revisemos digamos, el domicilio de mi abogado sigue siendo el mismo, el domicilio electrónico el mismo, y no recibimos notificaciones de cómo están, ni respuesta, por ejemplo, de las presentaciones de las oposiciones. O sea, yo me entero por los medios, porque se filtra la información. Bueno, pero eso también tiene que ver con esta desventaja que contamos el pueblo en general con respecto a la justicia. Porque si realmente nosotros estamos protegidos por una justicia, tendríamos información fehaciente y no circularía por otros medios antes que los que estamos realmente implicados. Por lo tanto, no tenés información de esa causa. Mira, te voy a dar un ejemplo. Nosotros cuando llegamos a la gestión después de la intervención al Consejo Escolar, sí, estuvimos esperando con mi abogado meses a que nos llegue la notificación del pedido del fiscal de elevación a juicio. O sea, nosotros nos enterábamos por otros medios, pero él fehacientemente no había sido informado. Y una de las cuestiones que tiene el derecho es que tiene que existir esa comunicación fehaciente, de la cual mi abogado no tenía respecto a esta causa. Y inclusive para poder tener el tiempo necesario para construir la oposición, porque la construcción de la oposición tiene que ver con un texto argumentativo donde se plantea, en este caso, el sobreseimiento, la nulidad de la elevación a juicio, y no los tiempos, digamos, se manejan de otra manera en la justicia, y la información circula también siempre en perjuicio de los que no tenemos herramientas para defendernos. Cecilia, en esta causa ahora tienen la posibilidad de apelar la decisión del juzgado de garantías de la doctora Julián. ¿Van a accionar ese elemento para ir a la Cámara de Apelaciones de Garantías en Mercedes, o van a dejar que el proceso continúe para que posteriormente sea elevado a Mercedes para que sorteen posteriormente el tribunal oral? ¿Qué te dice tu abogado? Mira, yo te digo que yo hoy me encuentro en una situación de desprotección total con respecto al funcionamiento de la justicia, por todas estas cuestiones que te mencioné. Yo tengo un abogado que, digamos, que al cual pude pagar hasta la instancia, el cual, digamos, tuvimos un acuerdo de cómo sería, no sé, contrato, ¿cómo se dice? Sí. Sería su clienta, sí, hasta el momento del pedido, hasta el momento de elevación a juicio. Y llega una instancia que ya siento que no sirve ni el mejor abogado, ni el más caro, o sí, el más caro si se maneja en otro sentido, ¿no? Dentro de lo que es la justicia. Y la verdad es que llega un momento que siento que no hay forma de defenderse con una estructura, por más que uno plantee cuestiones a derecho. Yo en esta primera etapa siempre, y junto con el abogado que elegí, nos manejamos a derecho presentando las pruebas correspondientes. La justicia hizo un mamarracho, no solamente el fiscal, sino la decisión de la jueza también, con respecto a mi situación. Entonces es como que yo no tengo garantías de nada. Tener un abogado para que arme nuevamente un pedido y vuelva a fundamentar todo y sigan negándonos, y todas las instancias vayan a que yo esté sentada al frente al banquillo de los acusados, y ya llega un momento que ni quiero tener abogados. Porque no tiene sentido, porque la justicia va a decidir con otros criterios que no son los de derecho.
O sea, hoy en Argentina estamos en sin Estado de Derecho, con inseguridad jurídica. Y como me pasa a mí, circunstancialmente, le pasa a miles de personas en este país que no son defendidas por la justicia. Y la justicia acciona con otros condicionamientos, evidentemente, pero con el derecho no. Entonces, por más que yo ponga un abogado, no me va a poder defender, porque lo que está funcionando mal es la justicia. Si la justicia funcionara bien, yo voy a decir, bueno, por ahí falló la estrategia del abogado, por ahí falló, no sé, las pruebas que presentamos. Pero acá hay otra cosa. Entonces, ¿qué sentido tiene que yo ponga un abogado que siga gastando dinero, que me siga enfermando en mi cuerpo, en mi vida, que siga maltratando a mi familia? ¿Para qué? ¿Para que la justicia no actúe a derecho? ¿Y que ellos siempre tengan una forma para justificar todas las irregularidades? O sea, que el mismo abogado de la intervención del vidalismo acompaña a gente que me amenaza de muerte y sea su asesor legal y le sigan dando trabajo cuando cometió un ilícito comprobado y que tiene una sanción vigente. Entonces, como que digo, ya está, si no escuchan eso es porque no tienen ganas de escuchar nada. Cecilia, por último, desde el punto de vista político, ya saliendo de la cuestión judicial, tu procesamiento, tu imputación, motivó que sea el argumento para que los consejeros escolares de la oposición no concurran a las sesiones del Consejo Escolar. Bueno, tal ocurrió hoy esto, justamente que no hubo quórum. Te lo pregunté en algún momento, creo que al comienzo, cuando se levantó la intervención del Consejo Escolar, ¿evaluaste o evaluás renunciar o pedir licencia para destrabar esta situación? Mirá, a ver, en su momento a mí se me pasaron un montón de cuestiones cuando empezó la gestión. En un momento pensé que sí, que iban a hacer, ese iba a ser el pedido, digamos, de... Acá hay una cuestión bastante compleja. Con respecto a mi situación, yo, digamos, me mantengo y después estamos a la espera de una decisión, porque justamente esta situación conflictiva, los mismos consejeros la elevaron a Dirección de Consejos Escolares y estamos a la espera de esa respuesta. Mientras tanto, digamos, no tengo impedimento para estar, inclusive es contradictorio lo que ellos plantean porque sí participaron de sesiones, sí participaron de reuniones de comisión, hemos tenido reuniones donde he participado yo, y es más, es muy, es como muy contradictorio a veces, porque hemos estado en reuniones donde hasta han hecho planteos lógicos y hasta los he acompañado y hemos participado en diferentes instancias. Pero después, bueno, el discurso que ellos hacen es que el problema soy yo. O sea, igualmente ellos han elevado esa situación a La Plata y la decisión fue esperar esa, digamos, la definición de legales en cuanto a eso. Nosotros también, a ver, en mi caso, me posiciono en el derecho que me da la Constitución de que se me considere inocente hasta que se compruebe lo contrario y, digamos, no tengo una condena en mi contra. Firme. Firme, exactamente, así que no hay no hay algo que tenga que impedir, sí, digamos, la ambigüedad de un artículo del cual ellos se agarran, pero que es contrariamente a lo que dice la Constitución. ¿Ese artículo de qué ley es? De la Ley de Educación. Uh-huh. Por lo tanto, digamos, para... que tiene incluido la reglamentación de los consejos escolares, es amplia esta ley. Sí, por lo tanto, digamos, la resolución final la tendría el área de legales de la Dirección Provincial de Consejos Escolares. Si sí, ellos dictaminan que vos tendrías que pedir licencia, vos darías un paso al costado. Claro. Sí. Pero, a ver, inclusive, políticamente, hasta el grupo de nuestro bloque, estoy, digamos, a disposición de lo que se decida. Pero bueno, eso también es
la decisión política que pueda tomar el bloque. Eso también yo lo planteé en un primer momento. O sea, yo me voy a presentar porque siento que sí ha sido vulnerado mi derecho de participar, porque fui votada por el pueblo y he sufrido una persecución política a través de estas dos causas, y quiero defender ese derecho que tengo a poder representar, digamos, a la gente que me votó. Ahora, si el bloque decide lo contrario, o si desde la instancia, porque ahora ya ni siquiera lo podrían plantear ellos, tengo entendido, por lo que han manifestado, legales de La Plata, hay una decisión en ese sentido, obviamente que la voy a aceptar. Ahora, eso no significa que en algún momento también haga un planteo sobre respecto a cómo se vulneran mis derechos a través de las decisiones que tomen. Yo sigo firmemente en que esa decisión sería vulnerar mis derechos. Cecilia, te agradezco muchísimo estos minutos que nos has dedicado. Bueno, gracias por permitirme también poder comentar todas estas situaciones. Y nada, llamar a la reflexión al pueblo en general de que lo que está pasando en la justicia, si bien por ahí no se puedan sentir identificados con lo que nos pasa a los funcionarios políticos que estamos sufriendo estas situaciones, que se tomen en serio analizar lo que está pasando en la justicia, porque realmente nos afecta a todos y a todas. Y es muy grave, Desde la Corte Suprema hasta las últimas instancias, es muy grave lo que está pasando con la justicia.